pensado, pero es que no puede faltar. Miguel Ángel, los deberes. No sé, yo no pongo. Entonces no te puedo contestar. ¿Cómo un profesor de secundaria no pone deberes? No, eso, broma. No, o sea, es coña, sí, los escondo. Los escondo. Los escondo porque, hombre, a ver, es verdad que evidentemente en una clase y sobre todo si intentas dedicarle tiempo al apartado humano, al contenido, al final algo se tienen que llevar. Al final algo se llevan porque, hostia, ya no te digo porque recuerdes lo que hemos dado hoy, sino algo te tienes que llevar para que a mí me des pie a poder continuar mañana o pasado. Ya no te digo no, que tienes que hacer 300 ejercicios porque o 4 comentarios de texto histórico porque verás tú para el examen. No pasa nada. Veremos a ver cómo lo podemos encauzar. Pero sí que es verdad que creo recordar que desde el principio bueno, siempre mandas, pues eso, oye, tenemos junta de evaluación, hay que mandar oye, tienes juntas con otros compañeros del departamento, pues vamos a hacer así, así, así. Evidentemente tú no puedes coger y imponer tu criterio porque a ti te dé la gana, por mucho que no te gusten los deberes. Dicen, no, mira, vamos a hacer el comentario de este libro, que se lo lean, un libro por evaluación, vamos a hacer también esta serie de ejercicios que tengan un porcentaje determinado de las notas. Y dices, sí, vale, perfecto. Pues mandamos los trabajos, mandamos tal, mandamos X, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo la libertad de elegir el tipo de trabajo que van a desempeñar. Tengo la libertad de permitirles a ellos un tiempo determinado del aula para hacer ese trabajo, que esa es otra. Si no hay ningún tipo de problema, pues oye, pues bienvenidos sean los trabajos, bienvenidos sean incluso los deberes y podemos trabajar directamente con ellos. Cuando digo que los escondo, es que yo muchas veces lo que cogía es de, bueno, pues vamos a empezar el tema tal, vale, pues antes de empezar el tema tal, venga, sacas el libro y siempre cogías las 10, 15, 20, 40 preguntas así que digamos que pueden ser más relevantes, ¿no? Y le decías, marcad esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, ¿vale? Cuando nosotros lleguemos al día del examen, estas preguntas tienen la posibilidad de estar ahí. O sea, ya de por sí los libros hoy en día ya vienen muy cribaditos y vienen muy mascaditos con respecto a cuando nosotros estudiábamos en la secundaria. Y si además ese cribado, que cada vez tiene más fotos, le haces tú un cribado extra, pues al final te quedan, pues eso, una batería de 40 preguntas, que la mitad de ellas se responden con 3 líneas, ¿vale? De cara al examen. Ahí las tenéis. Ya tenéis en lo que vamos a estar trabajando esta semana o estas 2 semanas. Cuando terminemos, llegamos a un punto y decimos, oye, mira, faltan X días para que podamos hacer un examen, ponemos una fecha. ¿Qué os parece esta fecha? ¿Nos gusta o no nos gusta? Vale, bien, pues ya hemos ajustado entre todos una fecha que pueda ser cómoda porque no queremos perjudicar a nadie. Hay veces que no se puede. Vale, bueno, pues que sepáis que un par de días antes o incluso el día de antes tranquilamente, generalmente eso ya utiliza un par de días, ¿vale? Vamos a trabajar exclusivamente con las preguntas, a modo de repaso, a modo de recuerdo. Me las traéis hechas, quien quiera me las traiga hechas, quien no, que las vaya apuntando en el libro, que vaya, siempre estaban los que te decían, oye, profe, ¿esta pregunta dónde aparece? Pues mira, aparece ahí, en esas líneas del libro. Ah, pues venga, la subrayamos, o sea, ya tenéis la respuesta. O sea, ¿Y tú penalizas a quien no trae los deberes? Aunque está puesto así en tu programación didáctica. pues es que no recuerdo, sinceramente, si está puesto o no está puesto. Está Mismo, puesto, te lo está garantizo. puesto. Está puesto, está puesto. Sí, yo está me la he puesto. revisado. Lo que pasa es que, a ver, no tendría que penalizarles. No, lo que pasa Lo es cuentas que como trabajo de clase y pues no evidentemente es un penalizas. trabajo de clase que hacemos todos. Tú le puedes dedicar más tiempo o menos tiempo. Y evidentemente lo que sí te voy a reconocer es el esfuerzo en el momento en el que llegamos, ese día que llegamos y estamos entre todos trabajando las preguntas. Te voy a reconocer el esfuerzo de que has participado y de que te interesa la asignatura. Sea por lo que sea. Porque y de que te interesa la asignatura. Sea por lo que sea. Porque te guste la asignatura en sí, cosa que suele ser complicado, o, o porque lo más normal y evidentemente igual de lícito porque quieras aprobar la asignatura. ¿Tú te imaginas un mundo sin notas? Por lo menos hasta bachillerato. Bachillerato es preuniversidad, vale, te lo compro. Pero en infantil, bueno, en infantil es ridículo. En primaria y en secundaria, ¿toda era eso?
sin asignaturas, o sea, sin exámenes y sin notas, sin calificaciones, sin que ese numerito determine lo que tú vas a hacer en el futuro. Que a mí, o sea, yo te tengo que decir que a mí me fue muy bien, ya lo sabes, porque nos conocemos hace muchísimos años y a mí me iba muy bien. Pero eso no... A mí no. A ti no te iba muy bien, a mí me iba muy bien y mira, al final aquí estamos los dos haciendo el podcast. Y lo peor de todo es que tú tienes trabajo como profe de secundaria y yo no. O sea, quiero decir, tú has logrado tu sueño. Joder, el sueño tampoco, o sea, hay que ser tan serio. Y yo pues no, o sea, quiero decir, ¿de qué te sirve ese numerito? Hombre, te estandarizan y cuando te estandarizan es más fácil medirte. Como la fórmula matemática, ¿no? De pasar de gramos a kilos, ¿no? Y bueno, pues entonces ya puedo comparar dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, tal y como está montado el sistema ahora, no, porque el sistema está montado precisamente en ese tipo de reconocimientos. O sea, tienes unos estándares, tienes unos mínimos, esos estándares se miden por unas notas, ya sean numéricas o ya sea con palabras, de suspenso, aprobado, notable, sobresaliente, me da igual una cosa que otra, porque al final es lo mismo. Y tal y como está montado, no puedes... es muy complicado huir de ello. Porque lo que ya al final te van a exigir que tú pongas esa puntuación. ¿Sería posible hacerlo? Sí, ahora, pero nos tenemos que quitar de encima la manía de controlar y de querer saber exactamente y de evaluar exactamente qué es lo que nuestros alumnos han absorbido o han sido obligados a absorber. ¿Tú crees que cuando tienes en tu clase a primera hora de la mañana viendo la Revolución Francesa a las 8 de la mañana con adolescentes que a las 8 de la mañana... A las 9. A las 9 y 10, entre en que fin, entran 9 y 10. Ponte. Todavía no se han despertado porque sus biorritmos son distintos de los adultos y de los Sí, no me he despertado yo casi tampoco. No te has despertado tú, pues imagínate adolescentes. Y los tienes ahí porque tienen que estar y tienes 3 mentes, tienes 30 cuerpos y solo 3 mentes. Las 27 mentes restantes están pensando en el TikTok, bueno, en todas las cosas que piensan los adolescentes. Que les apetezca porque pensar. Porque es el momento de pensar en esas cosas. Pero en Robespierre ninguno. En Robespierre ninguno. O sea, ¿De qué te sirve? ¡Qué pérdida de tiempo, Miguel! Sí. O sea, es que preferirían estar juntando abono con una pala en la granja Montessori. No, tampoco nos pasemos. O sea, yo les digo un megáfono y los mando a vender lotería. Pero una pala y una montaña de abono no, porque no lo van a hacer. O sea, a ver, tampoco hay que ser aquí idílicos en el extremo, porque si no tendríamos las mejores carreteras del mundo, tendríamos las mejores infraestructuras y mandamos a todo el mundo, a todos los adolescentes a currar. No, tampoco es eso. Pero sí que es verdad que además se les ve en la cara que están desconectados. O sea, el profesor que entra en un aula a las 9 de la mañana y no vea que ya de partida están totalmente desconectados, yo qué sé, es que literalmente está ciego. Porque es que se ve, o sea, se ve, se nota, se palpa. Y lo peor de todo es que es muy triste. Sí. Es muy triste. Y, joder, yo no me los voy a dar aquí de revolucionario porque no lo soy. Pero yo me he intentado preocupar precisamente porque las caras de indiferencia sean las menos posibles a lo largo de la hora. A lo largo de la hora, no te digo los 5 primeros minutos. Bueno, ya si lo consigues en los 5 primeros minutos ya es la leche. Y ya si lo mantienes el resto de la hora, ya es que eres un sumum y la confianza que tiene con ellos es brutal. Pero bueno, ahí está precisamente la confianza para decir, oye, profe, pues es que hoy no estoy. Vale, yo no me lo voy a tomar personal, tampoco estoy a decir, oye, mira, profe, pues que los he tenido también y a lo mejor alguien escucha esto y dice, oh, Dios mío, que le quiten a ese hombre el título para trabajar. Pero llegar un alumno y decir, profe, no, hoy no estoy, me he traído el periódico. Digo, pues ahora, chiquitín, polete el periódico. Es decir, que suena muy heavy, pero que levante la mano, que no lo voy a ver. Que levante la mano el que no haya tenido un profesor cuando antiguamente se permitía, por ejemplo, fumar en las aulas y se fumaba un cigarrito en el aula, o que no ha tenido el profesor o el alumno o el compañero en clase que se ha puesto a escuchar música, que se ha puesto con el móvil, ahora con el móvil, a jugar a las cartas, pero yo
Yo es que jugaba las cartas hasta con la calculadora en clase de ciencias. Sí, es toda una técnica esto. En clase de ciencias. Y luego dices tú, para jugar al mus con la calculadora. Y que levante la mano el que no haya tenido compañeros que además se hayan estado leyendo el periódico, el As, el Marca, el que sea, porque el día anterior jugó su equipo o ganó la liga o X. Y el profesor estaba ahí. Y el profesor, y dije, de verdad, o sea, cuando eres adolescente, me creo que ibas en la burbujita de decir, mira lo que he hecho y no me ha visto. Pero cuando eres profesor y estás al otro lado de la mesa, y luego lo dicen todos, además todos, yo recuerdo siempre que todos los profesores nos lo decían, no, yo es que antes estaba en ese lado y entonces sabes lo que hay, tal, Pascual. Efectivamente, sabes lo que hay, sabes lo que hacemos porque tú las has hecho o las has hecho peor, y evidentemente no se te va a escapar nada. Yo lo sé que estás con el móvil porque te veo. Es que encima lo hacen Porque así, te veo. se lo meten así como Claro, en la falda. porque te veo. Sé que estás copiando el examen porque te veo. Otra cosa es que en vez de montar aquí un cirio de 1000 demonios, pues coja, me acerque tranquilamente y con un lenguaje no verbal y lo más respetuoso posible, pues retirar el móvil o retirar el periódico o quedarte así encima de él mirando tranquilamente el periódico y leyendo. Es decir, no te lo puedes tomar como algo personal, sobre todo más cuando tú has tenido tu etapa y tú lo has hecho también o las has armado peores. Yo peor, O sea, sí. entonces, Encima, como era buena estudiante, pues ya sabes. entonces no tiene o sea, no tiene sentido. Y además lo ves, por eso yo entras en una clase y nada más entrar ya empiezan las caras de, o sea, eso empieza a minar. Yo entiendo que muchos profesores están hasta si se me permite, hasta los huevos, los ovarios, lo que queráis. Creo que es el podcast de la historia de los podcasts con menos postureo que hay, Miguel Ángel. No voy a ser de otra manera contigo. Eso también no me gusta Instagram. Has contestado un montón de verdades que en ocasiones sancionas, castigas, consecuencias, llámalo como quieras. Bueno, que la gente lo llame como quiera, que tú tienes claro lo que haces, por qué lo haces y para qué lo haces. Bueno, y no me voy a meter tampoco Y en no que te un vas a profesor meter. lo quiera criticar o lo quiera defender. O sea, esto ya caí que la parcela es de cada uno. A mí sí me resulta muy triste esos, lo que he dicho, esos, wow, la que veo tal. Y ya no solamente por mí, porque bueno, yo generalmente, pues bueno, siempre les he sido levantar simpatías y era probablemente a lo mejor el que menos recibía, ¿no? Pero irme de clase y preguntar el compañero delante, oye, ¿qué toca ahora? Pues toca mates. No, Dios, mates, no. No me gusta, no quiero. O sea, a mí se me lleva el alma a los pies. Directamente se me cae el alma a los pies. Porque es que, digo, pero chiquillos, ¿pero cómo no lo vas a pensar? Si es que, si lo he pensado yo también. Lo he pensado con lengua, lo he pensado con literatura, lo he pensado con historia, lo he pensado con geografía, lo he pensado con matemáticas la que más, con inglés la que más por dos. Entonces, ¿cómo no le voy a entender? Pues bueno, pues sacas tu mejor sonrisa, no te lo tomas como algo personal y eso sí que es una cosa nuestra propia y haces todos los esfuerzos precisamente encaminados a bueno, pues que necesitan y cómo puedes hacerlo tú como que les pueda resultar ciertamente atractivo. Pues es que al final pues acaba siendo un showman. Sí. ¿Tú crees que a la gente desde que existe Destripando la Historia le gusta más la historia? Pues no lo sé. Habrá que hacer un estudio. No lo sé. A doble ciego. A nuestras hijas sí les gusta la cosa. Pero no lo sé. Hombre, Yo sí te que es digo verdad. que sí. Sí que es verdad que muchas veces ese tipo de curiosidades te despierta mucho. Es verdad que se queda en lo anecdótico, pero bueno, también lo anecdótico yo muchas veces lo he utilizado, también lo anecdótico para pinchar y sacar. Ahora, también tienes que tener en cuenta tus expectativas. Es decir, vale, que a mí me dicen que tengo que enseñar, por ejemplo, yo qué sé, la guerra civil, que tengo que enseñar el periodo de Isabel II. Vale, bien. No me ponen en ningún sitio que tienen que salir los alumnos habiéndome escrito un tratado sobre el reinado de Isabel II que tenga 250 páginas. Es decir, es que no se lo tolera ninguno. O sea, ya que escriban más de 2 folios ya me está pareciendo un atentado contra mi seguridad. No puede ser, que digas eso en directo. Entonces, digo, oye, Y una vez entregué un trabajo de 200 páginas en primaria. Pues muy mal, porque vale, el resto a lo mejor eran de 2 páginas. Perfecto, pero tú imagínate que tienes a 20 como tú. Ya, es que que ¿sabes lo que me dijo? Me dijo la profe, ¿y esto que me lo entregas para que me lo lea por las noches? Y ahora mi autoestima
A la O sea, mierda. no puede Sí, ser eso a la tampoco. mierda. Es como gracias. Luego no te lo lees y punto. Lo corriges yo... al peso. No, mira, al peso no. Yo 300 gramos, un 10. Siempre o casi siempre miraba todo lo que me entregaban, pero porque muchas veces también, sobre todo lo hice en estos últimos años, les daba tiempo en clase para que lo trabajaran, porque a mí lo que me mola es verles trabajar. O sea, cuando se toman algo en serio y se ponen ahí a ¿Te currar gusta la y los observación? ves currar, me gusta muchísimo verles currar. Eres más montesoriano de lo que tú crees. Eres más montesoriano de lo que tú crees. Tengo como, no sé, un montón de preguntas que no hemos hecho, se nos va a acabar. Pero si están todas aquí No, respondidas. No te he hecho ninguna. Las que tenía pensada. Entonces, bueno, ¿cómo Tendré empezarías la culpa. con la disciplina positiva en clase? Primero por uno mismo. Primero mírate tú, a ver qué tornillos tienes aflojados, porque todos tenemos muchos tornillos aflojados, unos más, otros menos. Y revisa tu sentido común. O sea, si hay cosas que tú pones una balanza y si hay cosas que tú estás haciendo, que el sentido común te está diciendo que, ojo, cuidado, que esto no debería ser así, trabájate primero tú por dentro y luego cuando tú trabajes por dentro y digamos que estés sanote y confiado, entonces lánzate y trabaja eso mismo con ellos. Reuniones de aula era otra de las preguntas. Y claro, era como, ¿cómo empiezo con reuniones de aula? Y es como, relax. Eso es como tirarte al barro ahí directamente, pero tirarte al barro pero en bolas, o sea, sin escudo y sin nada. Bolas. Sí, nada. Qué inquietante. Como tirarte ahí si quieres al foso de los leones o al circo de los gladiadores. No. O sea, si empezar así a bote pronto, no. A ver, que yo lo hice. ¿Y qué tal salió? Pero yo lo hice tirando mucho de mi águila, tirando mucho de mi control, tirando mucho de mi control mismo personal, o sea, de controlarme yo, tirando mucho de relativizar, porque era un grupo que era ciertamente difícil y era un grupo ciertamente muy grande, ¿vale? Y llegué al punto en el que todas las herramientas que había utilizado difícilmente funcionaban. Y ya empecé a tomármelo, no de forma personal, pero sí me tomé de forma personal actuar dentro de ese grupo y no era yo tutor. O sea, te refieres a que fue un reto para ti, ¿no? Que dijiste, esto lo voy a sacar adelante y entonces ya ahí saqué toda la artillería. Y directamente y llegó un punto en el que empecé con reuniones de aula sin estar ellos preparados. Ojo, porque para que estén ellos preparados tienes que trabajar antes una cantidad de habilidades espectaculares. Empecé por ahí, poco a poco, lo único que, claro, tuve que meter el acelerador porque teníamos muy poquito tiempo, les veía muy poquitas horas a la semana, creo que eran un par de horas a la semana les veía, y tuve que meter el acelerador, y con lo que eso cuesta. Es decir, que cuesta muchísimo más avanzar y es muchísimo más fácil retroceder. Y al final acabé haciendo reuniones de aula y acabé haciendo reuniones de aula que en algunos casos, en los menos, eso sí que es verdad, en los menos, pero es que llegaron a funcionar, respetándose los turnos de palabra, escuchando lo que se tenían que decir, y era un grupo inmenso. O sea, un grupo de más de 25 alumnos, sentados en corro, en el aula, sentados en el suelo, porque apartábamos todas las mesas. Además ya se lo dije, oye, mira, voy a venir, ya cuando venga, por favor, ya tenéis las mesas apartadas y estéis sentados para que podamos empezar ahí a degüello. Es que una de las primeras habilidades que se entrenan es formar un círculo. Formar un círculo. Pues yo ya tiré de control ahí y les dije, pi, digo, hacéis esto, me hacéis esto, y yo cuando venga el próximo día os tengo ahí, ¿no? Y claro, además fue una época en la que pues ellos estaban en la planta de abajo, que normalmente en la planta de la tercera planta era donde estábamos con secundaria, pero bueno, pues había mucho volumen de alumnos y tuvimos que bajar, habían quedado en la planta de abajo, en la segunda planta, aulas libres, y les llevamos allí. Entonces, para que no estuvieran solos, porque además en una clase de segunda de la ESO, se dijo que el profesor que salía se esperara a que viniera el profesor siguiente. Entonces, siempre un poco con la lengua afuera porque tenías que salir como un cohete de la otra clase y ya te llevabas todo en lo que tenías que hacer falta, ¿no? Y entonces, claro, ya te lo comentaba el profesor y dice, no, estoy aquí esperando en la puerta que venga, pero vamos, los tengo aquí y lo que han hecho primero ha sido levantarse. Cuando yo me levanté, he dicho que ya esto se había terminado, pum, levantarse y tan apañado aquí el negocio en un momento. Ya habían apartado todas las mesas, se habían sentado alrededor. Digo, leche, digo, para cuando os interese así que trabajes en equipo. Digo, para darle media vuelta al centro. Cuando yo hice mis prácticas estuve 4 meses trabajando habilidades esenciales antes de lanzarme con reuniones de aula. Y en el fondo esa es la recomendación. Pero ¿con quién estuviste? Y tú acabas de dar otra recomendación muy distinta y las dos están bien, Miguel. Porque cada uno sabe qué grupo tiene y lo que necesita ese grupo. Y de nuevo volvemos a la observación.
Eres más montessoriano de lo que tú crees. Te veo ahí con la carretilla de abono y diciendo a tus chicos y chicas, chicos, venga, vamos a hacer un gallinero. Yo lo visualizo, Miguel. No, a Yo veo ver, el futuro. pasa que sí que es verdad que no hay que ser incoherente. Y si lo principal que se dice es, oye, pues hay que preparar el terreno, ese terreno tiene que estar bien abonadito, y no por lo de la carretilla y la granja, ¿vale? Y trabajar con ellos muchas cosas antes que... no creo que sea contradictorio lo que digo, apoyándome precisamente en eso que comentas. Y es que cada grupo de alumnos es un mundo y cada realidad en cada centro es muy, muy, muy diferente. Y también tampoco es el mismo el trabajo personal que va a llevar el profesor que se va a encargar de hacer eso. Es decir, no es lo mismo, evidentemente, alguien, digamos, Nobel que llega a la disciplina positiva y en su centro quiere revolucionarlo y empieza a meter ya todas las herramientas desde el inicio. Con el subidón. Claro que eso, evidentemente, al final, lo más probable es que acabe colapsando por algún sitio, ¿no? Y otra cosa muy diferente es que ya llevando un tiempo de... Yo ya no sé cuánto llevaba, ya desde que me había formado en DP llevaba trabajando con ello. Pues no sé, a gusto a lo mejor un par de años, a gusto, sí. Ya con ese trabajo personal muy, 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 muy avanzado, ya habiendo empezado a implantar herramientas de habilidades básicas en el aula con ese grupo, pues entonces ya digas el momento en el que miras el reloj y dices, tengo un tiempo muy, muy, muy ajustado, los problemas no parecen remitir del todo, vamos a hacerles a ellos más partícipes de su realidad como grupo, porque además me acuerdo que era un grupo que estaba completamente desconectado entre sí. O sea, siempre puedes encontrar grupos que tengan grupúsculos dentro, que de acuerdo, que tengas un pequeño grupito dentro del aula que esté mucho más cohesionado que otro, ¿vale? Pero no, este no. Este era un grupo muy, 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 muy grande. Por hecho, eran más de 25 alumnos, creo recordar. Y es que incluso hasta dentro de esos pequeños grupos que había dentro de clase estaban muy desconectados entre ellos. No era un grupo cohesionado. Entonces, a mí lo que me interesaba es que, bueno, pues para bien o para mal, por lo menos fueran conscientes de la realidad que tenían sentada al lado. De que tuvieran esa cohesión entre ellos. Y entonces, pues ya tiré con la caballería. Y Te salió bien. no lo sé del todo, o sea, no sé si soy yo el que tiene que valorar si me salió bien o me salió mal. ¿Hubo más conexión entre ellos después? Yo creo recordar, quiero pensar que sí. Y creo recordar incluso que sí. Y además, de hecho, tú conociste a muchos de ellos porque fue una de las clases de tercero en las que estuviste. Que fue la clase de tercero que hicimos virguerías con ellos también, que ayudé a su tutora y estuvimos colaborando para cambiar las mesas completamente, para empezar a hacer con ellos, la clase de tercero de la ESO, empezar a hacer trabajo cooperativo, bueno, hicimos con esa clase, entre la tutora y yo, hicimos con ellos virguerías y creo que lo mejor de todo es que en la gran mayoría de los casos de los alumnos de esa clase, porque evidentemente cuando empiezas a utilizar herramientas de forma tan bestia y tan rápida y que evidentemente adolecer de que tienes que controlar mucho, te guste o no, ahí vas a encontrar alumnos que bien les cueste entrar en el sistema de trabajo o no quieran entrar en el sistema de trabajo. Eso te lo vas a encontrar igual. Pero yo creo que sí que con la primera piedra que pude poner yo, junto también con su tutora de aquel entonces, y luego la tutora que tuvieron en tercero de la ESO, yo creo que sí que por lo menos el trato entre ellos sí que varió un poco. Hombre, lo idílico hubiera sido que se saludaran cordialmente todas las mañanas. ¿Cómo estás hoy? Quedamos en el recreo a tomarnos el bocadillo. Eso hubiera sido quizás lo más antinatural también, ¿no? Sí. Es como, pero ¿no crees que hay como una Pero tendencia? ya nos insultaban, por lo menos. Pero ya nos insultaban. insultaban. No de repente te encontrabas uno que se levantaba y decía, es que has hecho esto, no sé cuánto, es que has hecho lo de más allá. Y digo, chicos, que estamos en mitad de clase. Pero tú te das cuenta de una cosa, Miguel, que sí, o sea, como son adolescentes, tenemos claro que nos tienen que llevar bien todos con todos, ¿no? Lo asumimos y tal. Pero sin embargo, ¿qué pasa con los de infantil o con los de los primeros cursos de primaria? No, aquí todos amigos. No, chico, no. Pues es que igual no quiero ser amiga de esta persona. Aquí hay que jugar todos juntos. Sí, eso, ahí me ponían en el brete cuando venían los alumnos pequeñitos en los recreos en los recreos o en los comedores, los descansos de los comedores, y te venían y te decían que fulanito estaba jugando al fútbol con no sé quién y que no le dejaban jugar a él, ¿no? Que no querían jugar con él. Yo sé que es muy heavy, pero chiquitín, ¿qué quieres que te diga? O sea, que
yo no me veo en la posibilidad, no lo hago con mis hijas. O sea, yo a mis hijas no las obligo a jugar entre ellas. Entonces le digo, pues chiqui, tendrás que irte a otra habitación o tendrás que venirte conmigo si quieres a hacer cualquier cosa o a jugar a otra cosa diferente. No te puedo obligar a que juegues con... Estás abriendo un melón muy grande, así tamaño sandía, y no he terminado mis preguntas. Miguel. No, pues sigue. Una hora de podcast. Pues si eres tú la que te está enrollando. Tus hijas 1 hora con la patrulla canina y es un melón muy grande que creo que podemos tratar en otro momento, que es a un niño o una niña le beneficia forzar al resto del grupo a que jueguen con él, porque esto es un melón muy grande. Igual podemos invitar a gente. No, igual puedes invitar a otras personas. Sí. Yo no voy a tener ningún problema. Yo me quedo viendo la patrulla canina, no pasa nada. Tengo otra pregunta para ti. De hecho tengo dos. Primero te hago la floja y luego la importante. ¿Te gusta trabajar conmigo en el aula? No me siento incómodo. No me siento incómodo, pero generalmente no me siento incómodo. No vale tampoco mucho porque generalmente no me siento incómodo trabajando con personas en el aula. Al revés, todo lo contrario. ¿Crees que es más fácil que haya 2 docentes en un aula, aunque sea el grupo más numeroso? Sí. Y te lo pasa muchísimo mejor, sí. Pero vamos, infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Y la pregunta que realmente te quería hacer es, aquí hemos hablado mucho de secundaria, pero bueno, igual nos están escuchando docentes de infantil o de primaria. Igual estas recomendaciones que hacemos de la reunión de aula con mucha calma, igual en infantil es todo mucho más fluido. Porque pues es que... Probablemente. No, pero además porque en está infantil... más tierno, ¿no? Claro. Y porque además en infantil no tienen esos roces personales que te pueden dinamitar perfectamente en secundaria una reunión. Una reunión, de hacerse daño. Claro, no tienen esos roces. Los problemas de conducta son más bajitos. Light, sí, más light. A ver, evidentemente. Sí, pues, no hay robos, siempre no fuman lees, drogas en el baño. Siempre lees y dices, pues es que este niño no deja de pegar a sus compañeros o... Vale, pero en principio, salvo casos extremadamente heavy que han hecho a bombo y platillo en televisión, normalmente no pasa de ahí. O muerde o pega, porque no tiene más herramientas. Pero generalmente ahí te lo puedes tomar con mucho más flow. Además, teniendo en cuenta que es que muchos de esos alumnos o muchos de esos profesores y profesoras trabajan con asambleas. Entonces, infantil, sí. Entonces es una gozada. ¿Por qué se pierde la asamblea al llegar a primaria? Hombre, porque habrá que ver el temario, me imagino. Muy importante. El temario que van a dar en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto. Temario y tienen que empezar a odiarse. ¿Tú crees que el tipo de prácticas que... O sea, sin que nadie se ofenda, a ver cómo decimos esto, que propone nuestro sistema educativo, igual no tanto la ley, sino como el sistema en sí, hace que los niños y las niñas no puedan desarrollar sus habilidades sociales? Sí, en parte sí. Tanto en lo que es no solamente el sistema, sino los que estamos dentro del sistema también, sí. Que tenemos mucho que hacer. Y al final, pues bueno, te preocupas de cosas que como vienen explicitadas en la ley las tienes que hacer, que eso yo lo entiendo, porque me pasa a mí también, y dejas de valorar pues su formación social o su formación humana, y al final pues pasa eso, que llegan a primaria, a los últimos cursos de primaria, o llegan a secundaria y muchos de ellos llegan completamente desconectados del entorno en el que viven o de sus propios compañeros. Te voy a lanzar una pullita, a ver cómo me la recibes. Es que es súper típico esto de escuchar a los profes de secundaria decir, es que fíjate cómo nos llegan de primaria, a los de primaria escucharles decir, fíjate cómo nos llegan de infantil, y a los de infantil decir, es que fíjate, es que en la escuela de infantil no han trabajado la rutina ni los conceptos, o claro, como han estado en su casa en vez de la escuela infantil. Esto es súper típico. A ti como docente... Y seguro que los padres llegan ahí y dirán, joder, ¿cómo nos llega este chico del centro? Me cago en lo más del colegio. Sí. A mí me da igual. Tengo lo que tengo y me toca lo que me toca y trabajo con ellos igual que trabajaría con un grupo mejor, peor o X, me da igual. Yo sí lo sé, pero mucha gente no sabe que tú te estrenaste con grupos todavía más complicados, es decir, fuera del sistema. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? No, pegar con un rotulador a un chaval de 16 años que tenía un juicio por una pelea que acabaron a navajazos, por ejemplo. No, en serio.
Es una tontería, pero que sí que pasó, que se estaba dando toquecitos con el rotulador. Digo, de macho, tío, vamos a currar un poco, ¿no? Pero... Pero no te pasó nada. No me pasó nada, estoy sano, tío. Me lo pasé muy bien y aunque no era directamente mi rama, porque no era mi rama, pero me permitió explorar, empezar a explorar, porque es que además fue mi primer trabajo como docente. Explorar un camino muy diferente a lo que yo había conocido en mi formación, tanto en mi formación en el colegio, en el instituto, como en la formación universitaria. Y claro, encontrarme eso, que lo escuchas, pero nunca lo has vivido, y encontrártelo de primera mano y ser parte de ello, te, te, te llena y te vacía mucho. Se te llena y te vacía mucho, sobre todo si vas a determinadas zonas, que bueno, pues por su fama suelen ser zonas conflictivas, es tu primer día de trabajo, ¿no? Además un trabajo que era voluntario, es decir, que a mí nadie, no me van a pagar un pavo por estar allí y que yo en cualquier momento cogía mis trastos y me iba. Y fue salir del metro y la primera cosa que veo salir del metro es una patrulla de la policía dando vueltas por el barrio. Y giro la primera esquina para llegar al centro donde tenía que ir y veo otra patrulla de la policía dando vueltas por el barrio. Es decir, entonces ya eso te hace entender que dices, ¿dónde me estoy metiendo, no? Pero nada, tiré para adelante y entré dentro, me presentaron a las chicas y a los chicos, bueno, chicos y chicas, que había alguno que esos eran hombres y mujeres ya. No tanto por su edad, pero sí por lo que llevaban encima, por la carga que llevaban encima, eran hombres y mujeres, y te encontrabas pues de todo tipo, desde alumnos que pertenecían a minorías como por ejemplo población china y que en los centros pues no les hacían ni puñetero caso, o no tenían herramientas, o tampoco ellos hayan mostrado el interés por estar ahí y se les daba esa oportunidad, o te encontrabas alumnos que habían tenido problemas legales, problemas, o incluso inmigrantes también. Cuando yo estaba estudiando el máster, bueno, no lo voy a repetir, pero cuando nos vinieron a hablar de estos centros, nos insultaron a este tipo de alumnado. Y me pareció brutal. Me pareció brutal que en una formación universitaria para futuros docentes se insultara de esa manera a un grupo de población que había sido muy vulnerable y que como sociedad les habíamos fallado. ¿Tú que lo has visto ahí? ¿Tú qué dirías? ¿Dirías que son unos piezas? ¿Que fue lo menos malo que dijeron de ellos? No, yo no creo que les pusiera ninguna etiqueta en ese sentido. A ver, sí que es verdad que yo, o sea, había un profesor que les daba cocina y el profesor era el tío más borde que te podías echar a la cara. Borde como él solo. Ahora, le querían un huevo. Era uno de los que más querían. Y hacían los chavales unas cosas en cocina. O sea, un chaval que le habían echado de 4 centros educativos diferentes y acababa ahí, que de familia completamente desestructurada, de un nivel económico, os podéis imaginar, el más bajo posible, y que estuviera ahí, en un taller de carpintería, en un taller de electricidad o en un taller de cocina, porque es que encima terminaban y se les daba una formación académica mínima para que supiera leer, escribir e interpretar un contrato de trabajo, pero no se les daba ningún título ni nada. Y se les mandaba, ahora venga, sí, se les ofrecía a lo mejor prácticas, creo recordar, en algunos sitios, pero... Y el profesor de cocina era súper duro con ellos. Era muy, 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 muy duro hasta rozar la bordería y a veces le escuchaba dar voces. Y luego le querían un huevo. Y veías a los chavales y traían unas cosas a veces a las aulas, o decían que habían hecho en las aulas. Luego también tenía otro compañero de otros profesores que les daba clase, había trabajado en Iberia y era jubilado y dice, bueno, como no tengo otra cosa que hacer, pues vengo aquí de voluntariado, ¿no? Y eso, por ejemplo, se lo decía, ¿no? Y dice, chicos, hacedme caso, que yo no soy vuestro padre, ¿no? Y era un trozo de pan. Ahí yo no vi a nadie que les maltratara. Lo único que eran duros con ellos y sobre todo duros muchas veces de chicos, daros cuenta, pues que había veces que era para que se dieran directamente contra la pared con la cabeza, como es que de este centro fueron los chavales que tuvieron el problema con el hombre de la tienda. Y entonces ya se les decía, claro, ya vino la policía y todo eso, y el jefe de estudio se lo dijo, es que sois tontos por decir una cosa más gorda.
de que vosotros os estéis quejando constantemente de que no se escuchan, de que os tratan mal, de que tal, de que por vuestro estatus social, por vuestra procedencia de país, por vuestra cultura, por lo que sea, y vais vosotros a una pobre persona que tampoco es española y que se está intentando ganar la vida y lo primero que hacéis es entrar a robarle, por favor. Era gente que trabaja directamente con ellos. Y tenías opinión de ellos y seguías luchando por ellos, porque yo ya me fui porque tuve Claro, otro empezás a trabajo, trabajar en empecé a otro trabajar sitio. y me marché. Y no tenía tiempo material para volver allí, porque justo además coincidía que yo trabajaba por las mañanas, que era cuando iba allí. Pero la gente que trabajaba allí con ellos no les daba por perdidos. Ahora, que luego en otros apartados o en otros lugares den una formación y hablen de ellos y les pongan esas etiquetas, eso es tremendamente fácil, sobre todo si no has trabajado ahí. A ver, ¿qué motivos te daban, eh? No lo dudo, ¿Qué no lo motivos dudo, te no lo daban? dudo. Pero una cosa es que te den motivos y otra cosa muy diferente es que tú entiendas que esos motivos funcionan de otra forma diferente. Es al final lo que decimos siempre en disciplina positiva, que el comportamiento es la punta del iceberg de todo lo complejo que es una persona. Sí, son mensajes. ¿Qué va a hacer un alumno que viene, yo qué sé? Que viene de Senegal porque dice el que viene de Senegal. O de Nigeria porque dice el que viene de Nigeria. Pero que viene sin documentación. Que lo último que sabes es que no ha venido hoy al colegio, no ha venido hoy al centro, porque ha tenido que ir a la comisaría, porque iba a ir el médico forense a medirle los huesos del brazo para ver si tenían la medida de una persona adulta o no, porque si tienen la medida de una persona adulta, lo largan a su país y si es un menor de edad se lo quedan aquí en un centro tutelado. Es que tienes que vivir así. Es que algunos vivían así. Te lo llevas a informática y ya están jugando al solitario, pero ¿cómo no van a jugar al solitario? Por mucho que tú les quieras dar informática. Bastante que están aquí. Bastante que están aquí. Bastante. Y se lo decían, ¿eh? Dice, aquel que no quiera estar, que se marche. Porque tengo lista de espera. Y decíselo así directamente. Aquí cuesta que estéis. Porque ellos no pagaban un pavo. A los profesores, a muchos de ellos, no les pagaban tampoco nada. O sea, los cargos intermedios y los cargos de Sí. organización del centro sí que reciben un sueldo. Pero el resto del personal que trabajaba que trabajaban con ellos, yo me acuerdo como yo, por ejemplo, y otro compañero más, y profesores con los que yo conocí en juntas de evaluación, estábamos ahí por la patilla. Me da rabia despedirte porque me gusta mucho hablar contigo, pero creo que hemos llegado al límite de patrulla canina que pueden soportar unas niñas. Y no me gustaría que termináramos sin algo que has dicho, no me acuerdo exactamente de la frase, que además así hace poquito, diciendo que terminabas vacío, ¿no? ¿Qué importancia tiene el autocuidado en la función de un docente? Hombre, pues por ejemplo, los tiempos de recarga son básicos, porque si no recargas el siguiente, yo me acuerdo esa vez cuando tuve ese grupo de diversificación que me costó, yo al día siguiente llegaba completamente gastado. ¿Cómo puede ser que hoy a las 9 de la mañana esté gastado? ¿No? Y que siempre llega mayo y ya estás ahí un poco más rentrantran, esperando a que termine el curso porque estás cansado, estás tal, pero es que no era ni abril siquiera, no era ni abril siquiera y ya estaba yo con la luz de la reserva encendida. Digo, no puede ser. Digo, si me he ido de vacaciones de Navidad como el 15 hace 4 días y y he vuelto destrozado porque no dejaba de darle vueltas a la cabeza porque en definitiva no desconectabas y lo que tenías en el aula te lo llevabas a casa y entonces al final ya lo acabas vacío en todos los sentidos. Acabas vacío de energía, acabas vacío de ánimo, acabas vacío de herramientas incluso. Pues eso, que hasta el punto de coger y decir, mira chicos, hasta aquí puedo llegar yo ya no puedo llegar más. Y a partir de aquí entra en funcionamiento el régimen de convivencia y si os espera una sanción, yo no puedo hacer mucho más. O sea, yo ya me he vaciado completamente lo que podía daros. Ahora yo necesito una contrapartida. Y si ellos no te recargan, porque ellos te tienen que recargar, por ejemplo, de motivos, para poder seguir poniéndote de pantalla. Y yo me la he jugado muchas veces. Me la he jugado muchas veces con tonterías. Pero hasta rozar el punto de decir, joder, es que estoy rescatando a este alumno. Pero bueno, creo que ahora lo que me toca es rescatarle. Porque no le han rescatado la vida. Qué importante es que, o sea, en todas las etapas está claro, pero en la adolescencia qué importante tener un vínculo con alguien que confíe en ti y lo que tú decías, que aunque te echen la bronca, pero que no te den por perdido. No, claro. Pero lo más complicado es que ellos se den cuenta de que no les está dando por perdidos. Porque están acostumbrados a que pasen de ellos. Que yo lo entiendo, ¿eh? Que Claro, sí. te digo lo mismo que antes, ¿eh? Que motivos
No les para faltaba. que motivos para a los profesores para que o al centro para que les dieran por perdido tampoco les faltaban, porque tampoco muchas veces dices, que no vas tu brazo a torcer, también lo tienes que entender, que están en una edad que no están preocupados en eso. No, están en otro momento de desarrollo cerebral. Efectivamente, si no, esto sería educación para adultos. Y educación para adultos, pues primero que no va a un alto porcentaje y segundo que no se va a clase de forma reglada. Es otro rollo. Miguel, te tengo que despedir. Yo me quedo con lo sincero que has sido, que espero que si te despiden no llegue a tus futuros contratadores este podcast, porque igual no te contratan, o igual sí, no sé, igual en un mundo de postureo viene bien que haya gente honesta. Y creo que eso es con lo que podemos terminar la entrevista. Cuando yo puse un pie en aula, la primera vez, de verdad, que puse un pie en un aula, tú me dijiste, bueno, no me acuerdo lo que me dijiste, pero lo que me diste a entender era que lo único que necesitaban era que yo fuera coherente y honesta. Que no hacía falta que fuera perfecta, no hacía falta que me lo supiera todo, pero que fuera yo, mi esencia, mi autenticidad. Sí, con todo. O sea, no hay. O sea, entiendo que tenemos que somos figuras de autoridad y todo lo que queramos. Pero no entiendo que eso nos haga de repente como ser un muro. Eso porque si eres un muro, como muchos te van a acercar para escupirte, para hacerte una pintada o para mearte. Y no estamos aquí ni para una cosa ni para la otra. Aunque, oye, como decía en una película, ¿sabes? No se preocupe, somos profesores. Bienvenida sea la crítica, no estamos acostumbrados ya. Pero sí, básicamente, con honestidad y sobre todo con coherencia, que no te pillen en un renuncio. Y si has prometido una cosa, no te digo que si has prometido una cosa, pero si has llegado con ellos a un acuerdo, Es ley. no es que sea ley, ley. pero tienes que entender que si lo tienes que romper de alguna forma, porque a mí me pasaba, chicos, chicas, os dije que íbamos a hacer esto mañana o pasado y no va a poder ser. Porque vamos muy fastidiados. Y esto hay que verlo porque sí, porque lo están viendo el resto de los grupos, porque tal, porque el año que viene os lo vais a encontrar cuando ya no estéis en diversificación o lo que sea. Tienes que aceptar que no les va a gustar. No te lo tienes que tomar como algo personal. Y bueno, pues vamos con ello para adelante y ya veremos a ver cómo lo podemos solucionar. ¿Sabes? Pero siempre, sobre todo, coherencia y honestidad y que no te pillen un renuncio, porque como te viene un renuncio ya. ¿Crees que eres mejor docente desde que eres padre? Soy más blando. Es más blando. Soy más blando. No se puede ser más blando todavía. Soy más blando. Entonces sí que me he dado cuenta, pero porque a lo mejor me duele más. Sí que es verdad que te haces como más receptivo. Y también no solamente piensas a lo mejor, ¿no?, cómo te gustaría que te hubieran tratado a ti, sino cómo te gustaría que trataran a tus hijos o hijas en el aula, ¿no? Pero sí que creo, y aunque esto ya que sí que sea tirar una buena pedrada contra el tejado, sí que creo que me he vuelto más blandete. Más moña, si quieres. Más moñas. Sí, igual la palabra es moñas, porque moñas. blando ha sido siempre. Más Siempre moñas. entre firmeza y amabilidad, siempre tiras hacia amabilidad hasta que te salen las plumas. Moña. Pero bueno, me lo pasa, pero como siempre me lo paso bien, pues tampoco es lo que hay. Es lo que hay. Que, bueno, gracias por tu tiempo y bueno, igual te podemos invitar otra vez, ¿o no? ¿Te has quedado con ganas de contar más cosas? Sí, yo estoy por aquí. No me digas, yo estoy Vivo por aquí, Yo estoy vivo por al aquí. otro lado del micrófono. Gracias por tu honestidad y creo que ha sido muy importante todo lo que has dicho de que, bueno, que nada es perfecto, pero que incluso dentro de esa imperfección tú puedes reconocer tu imperfección, ¿no? Eso, pues yo estoy dando lo que puedo, hago lo que puedo. Me parece muy importante lo de cuidarse a uno mismo porque pues en todas las profesiones que cuidan, pues siendo la paternidad una profesión, porque aunque no cobres, pues es una profesión, porque cuidas. Todas las profesiones que cuidan necesitan recargarse. Entonces yo creo que hay que poner el foco ahí. Y creo que eso es aplicar disciplina positiva y no hacer reuniones familiares, de aula, ni tampoco hacer normas súper bonitas, ni tampoco hacer todo el programa en 4 meses, como hice yo. Eso no es necesario. Para mí lo realmente necesario es tú, qué vas a hacer tú para mejorar y para tratar a esas personas con todo el respeto que merecen. Y todo eso, sobre todo, ser capaz
o tener la habilidad, si no la tienes innata, que es lo más normal, trabajar la habilidad para poder ver precisamente qué es lo que necesitan, tanto ellos como tú, como el lugar en el que estás trabajando, y sobre todo cómo puedes hacer para, que eso creo que sí que se me da bien, ¿no? Intentar sortear un poco todos esos obstáculos de la sí. forma más liviana posible, ¿no? Sí, Y creo veces que ha quedado bueno, claro es un esto. poco peligroso porque pues rozas un poco la línea entre lo que puede ser aceptable dentro de la norma. Sí, eso es por tu enneagrama 9, que se te da muy bien tirar por ahí. Yo me acuerdo, ya para terminar, cuando estábamos haciendo un examen y entró la directora, hola, estamos haciendo un examen, ¿cómo? ¿What? ¿Estáis en grupo? Sí, ¿Tenéis pero no pasó un nada, temporizador en la pizarra? todo fue como muy natural, ¿no? Ah, De hecho, vale, venía así, era algo administrativo y venía y no, al revés, ¿no? O sea, no, fue una cosa que no le dio mayor No. importancia, al revés, ninguna. Igual si nos escuchan directores de centros docentes, que no lo creo, pero igual sí alguien está ahí escuchando, igual hay que confiar en los docentes. Hay que confiar en las familias, hay que confiar en los niños y las niñas y hay que confiar en los docentes. Porque al final la confianza es lo contrario del miedo. No se puede educar con miedo. Sí, no se puede. Más que nada porque no es una educación. Al final acaba siendo una Un imposición o un adoctrinamiento y al final no puedes evitar. Si educas con miedos, pasar tus miedos. Muchas gracias, Miguel. Creo que vamos a tener que partir el podcast en dos, así que bueno, igual nos hemos pasado de la hora, pero el mensaje ha sido para mí muy enriquecedor. No es nada que no haya escuchado hablar otras veces, pero siempre es un placer hablar contigo, así que gracias. Y vamos a quitar la patrulla canina a estas niñas. Un beso muy grande a todas las personas que nos están escuchando y si tenéis cualquier duda, pregunta, se la paséis a Miguel, que no la va a resolver seguramente, pero la tendremos en cuenta para... Pero yo, no, o sea, no lo digas así. Yo que no estoy en redes sociales, no estoy en redes sociales y es que sinceramente me importa un pepino. Entonces, pero vamos, también es lo que hay, es parte de mí. Que esto cómo se cobra. No se cobra. Nada, no, ahora te doy un besito y chao. ¿Que decimos chao a la vez? Que gusta la vida. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Mua! Tira un beso, Miguel. ¿Te guste de verdad la asignatura? Oh, mierda. No estás grabando. Hola, soy José Ángel. Y bienvenido a La Voz Kids para rendir tributo a Nino Bravo.